Súper claro. Ok, gracias. Bueno, entonces para empezar, dividí como la temática para hablar estos 40 minutos y dejar por lo menos unos 15 de preguntas, interacciones, comentarios. Igual si alguien quiere interrumpir ahí en medio de la presentación, pues bienvenida la participación, ¿verdad? Lo dividí como en cuatro partes. Uno es cómo funciona todo este tema de las tecnologías, este, y cómo estas influencian de cierta manera la parte de los intereses políticos, económicos, la realidad en general. Justamente hace una semana y media más o menos tuvimos una plática con Luis al respecto de casi 2 horas y media más o menos. Como dirían, de esas pláticas de bolo en Pío Rico, ¿va? Hablando de todo un poco y tratando de dilucidar algunas ideas. Entonces, voy a iniciar viendo cómo funciona todo esto. Posteriormente voy a tratar de hacer como una especie de caracterización del funcionamiento de las cosas, categorizando en algunas situaciones puntuales, y luego voy a hablar de un caso paradigmático que creo que desde el 2015 hasta la fecha se ha convertido en un caso que todos y todas hablamos de él, ¿verdad? Sin a veces profundizar tanto en lo técnico, sino más bien el impacto que tuvo a nivel mundial. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues básicamente funciona a partir de las tecnologías mismas, ¿no? O sea, vamos a hablar aquí de las distinta infraestructura que sirve, que existe de la tecnología, que hace posible el Internet, los cables submarinos, las antenas de celulares, los modems, etcétera, etcétera. Toda esta tecnología que permite hasta cierto punto interconectar a las personas, a los dispositivos, y pues desde hace unos años también a las inteligencias artificiales, ¿verdad? Que han empezado a cobrar mayor valor y mayor importancia dentro del funcionamiento de la tecnología como tal. Entonces, dentro de esta capa hay que entender cosas importantes. Uno, que básicamente toda la infraestructura existente del Internet está bajo el control de manos privadas. A partir de esas manos privadas, entonces tienen unos intereses económicos en primera mano y políticos en segunda, ¿no? En este caso, la política se dobla la rodilla en función del interés económico, ¿verdad? Y no en función de la administración del poder, como básicamente entendemos el concepto de lo político, ¿no? O sea, y con ello, estos grupos de poder van a ir dictando las formas, funcionamientos, legislaciones, básicamente de estas tecnologías que estamos usando. Entonces, si estos poderes, sean económicos o políticos, ven amenazados sus intereses, pues por supuesto van a empezar a utilizar una serie de recursos, ya sean tecnológicos o ya sean legislando para que la gente eh, no altere, digamos, este status quo del poder, ¿verdad? Luego hay que entender que las tecnologías de la información y la comunicación, o TICs, como les conocemos, son solamente una herramienta y que deben ser entendidas como un campo de batalla. Así como desde años atrás se pelea el territorio, así como años atrás se defiende el territorio, pues esta realidad de la defensa del territorio que vemos a lo largo de nuestras comunidades, en el caso de Honduras, y creo que a lo largo de América Latina o el mundo, se extiende justamente a lo virtual. Entonces podemos hablar, por ende, que el campo de lo digital, el campo de las tecnologías, también es el territorio extendido del conflicto socioeconómico o político que existe en la realidad. Y con ello, entonces, estos espacios polarizados
que, que tenemos en la realidad próxima, ¿verdad? Física, se traspasan a los espacios tecnológicos como tal. Entonces, a partir de este traspaso de las realidades físicas a lo tecnológico, básicamente las personas se convierten en datos. ¿Cómo sucede esto? Pues no solamente por las interacciones. Todo lo que nosotros y nosotras estamos publicando, consumiendo a través de las redes, de los dispositivos, procuran datos de nosotros mismos, de nosotras mismas. Como por ejemplo, las fotografías en la actualidad y con el surgimiento también de la inteligencia artificial, son minadas, son tomadas de las publicaciones de cada quien y son interpretadas, por ejemplo, en función de la biométrica. Hay reconocimiento facial, creo que unos años atrás lo pudimos ver con sorpresa, muchos con admiración y como que pinta lo que está sucediendo cuando colocábamos una foto e inmediatamente Facebook tagueaba a estas personas ya diciendo esta es tal, esta es tal, pues básicamente empezó a convertir todos estos recursos, fotografía, videos, textos, en datos que eran asociados a esa identidad que utilizábamos en las redes sociales, en las distintas interacciones que teníamos en las redes, ¿no? Y entonces, al convertir el cuerpo en dato, ahí me voy a saltar unos puntitos por ahora, hago esta pregunta, ¿y si el cuerpo se convirtió en un dato? Entonces, esta premisa que inició justamente con el movimiento feminista, ¿verdad?, de defender el cuerpo como territorio. Es importante también darse cuenta que, por ejemplo, en la calle, a pesar de que no estemos usando nuestro celular o que no estemos en una red social o no estemos tomando fotografías, hay cámaras por todos lados. Y estas cámaras a su vez están conectadas al internet y también pueden ser, digamos, estas terminales para poder seguir obteniendo datos de la vida en general de las personas, ¿no? Violentando un poco el tema de la privacidad, porque ya básicamente se va convirtiendo en lo que se expresaba en el libro del Gran Hermano, ¿verdad? Pues básicamente controlar y saber qué hace, dónde está y por qué y con quiénes está interactuando una persona, ¿verdad? Junto con esto que les hablaba también el tema de los conflictos en general que ocurren como país o como continente o a nivel mundial, por ejemplo, podemos hablar de que el extractivismo también se llevó a la esfera de lo digital y se extiende a estos ámbitos. Por ejemplo, podemos ahora, hay términos que se emplean ahora para carácter comercial, industrial, publicitario, etcétera, como lo es la minería de los datos, también sirven en buena medida para el tema de la investigación científica, ¿verdad? Y por otro lado, lo que conocemos como el Big Data. Hablando y profundizando así por encimita estos dos temas, la minería de datos es esto que les hablaba. Cualquier dato que está en el internet puede ser explotado y se le puede atribuir un valor comercial. De ahí surgen, por ejemplo, las criptomonedas. Una criptomoneda, por ejemplo, obtiene su valor a partir de un patrón determinado de información que está en el internet y que es un patrón único. Y entonces a ese patrón único se le determina un valor de acuerdo a cuántas veces pueda ser utilizado, ¿verdad? Otro ejemplo de la minería de datos, que lo voy también a profundizar, es el caso del Cambridge Analytica. Cómo podemos explotar los datos de cómo se comporta, los gustos, los likes, los me encorazona y todas estas cosas que hacemos interactuando con las redes sociales pueden traducirse con un valor comercial, con un valor político, para luego ser manipulados o manipular a las personas que tienen estas tendencias a que crean que una cosa es verdad, ¿verdad? Entonces, y el tema de la Big Data, pues en términos muy, muy simples,
es todos esos datos que son billones y billones y billones de datos que están almacenados en servidores, en discos duros, en computadoras, en teléfonos, televisores, hasta refrigeradoras ahora, ¿verdad? Y que no tienen una forma, no tienen un patrón, pero mediante procesos matemáticos, lo que conocemos como un algoritmo, podemos encontrar patrones en ellas, ¿verdad? Entonces, la Big Data, digamos que podría ser, en términos de realidad física, podríamos decir que es como la Tierra, ¿verdad? O sea, en la Tierra, hasta que alguien no viene y escanea una parte y ve que cambió el campo electromagnético, entonces dice, bueno, acá el campo electromagnético cambió y entonces posiblemente hay una mina de hierro y empiezan a explotar y a explorar esa área y hasta que encuentran el hierro, ¿no?, que produjo ese cambio, pues básicamente también a la esfera de los datos se da de esta manera. Luego, importante, que es entender este territorio, o sea, el territorio de los datos, desde una perspectiva bastante amplia. Aquí vamos a dejar a un lado cualquier cosa que hayamos leído de teorías conspiracionistas, ideas que nos ha hecho Hollywood de lo que es el hackeo o de lo que puede hacer un Estado o no. Muchas de ellas sí pueden estar basadas en cosas reales, otras pueden ser solamente exageraciones de algunas situaciones, ¿verdad? Pero en la actualidad hay que ver con una perspectiva amplia, con unos ojos bastante abiertos, lo que ocurre en este territorio. Algo que podría describir básicamente a este territorio, al igual que ocurre en nuestras vidas, es el control de los estados o de la empresa privada por sobre los datos, ¿verdad? Imaginemos que, como les decía, estos datos son pequeñas parcelas de tierra, entonces las compañías, llámese Facebook, llámese Google, llámese quien sea, grandes tecnológicos, pues son los terratenientes. Y estos terratenientes entonces van a tratar de alguna manera, mantener activa la fuente de ingreso o la fuente económica, ¿verdad?, que los mantiene ahí en esa forma de poder. Tendríamos necesariamente que hacernos las mismas preguntas a la hora de tratar de ser críticos con lo que ocurre en el Internet, con las redes sociales, con cualquier forma de tecnología. Tendríamos que plantearnos las mismas preguntas que nos hacemos cuando nos planteamos la defensa del territorio, ¿verdad? Se tienen que trasladar necesariamente a todos los ámbitos. Un ejemplo muy concreto de esto, por ejemplo, las preguntas que voy a tomar el tema también de esta gran lucha que hacen muchas mujeres, por ejemplo, con el tema de la violencia de género. La violencia de género no solamente se da a nivel de la calle, no solamente se da a nivel de los espacios organizativos, digamos en lo físico, sino que se ha trasladado al Internet, a las redes sociales, etcétera, ¿no? Lo mismo sucede, esa misma violencia ejercida por los estados se traslada también a amenazas a través de mensajes de texto, a amenazas a través de los perfiles, y lo que hemos visto quizás desde hace unos 3, 4 años, los famosos call center, ¿no? Estos sitios que son contratados, empresas que son contratadas para generar campañas, generar amenazas, generar desinformación en torno a una temática o simplemente quitar la atención de alguno de los temas primordiales, ¿verdad? Y por último, hacer un planteamiento. El planteamiento, digamos, tajante, que dejemos de usar el término de redes sociales, porque es un término bastante amplio y que implica más allá de la realidad digital, implica interacciones humanas, implica intercambio de saberes, implica emocionalidades, ¿verdad? El tema de socializar tiene todas estas esferas juntas, y que empecemos a hablar de redes sociodigitales. ¿Por qué este cambio en la terminología?
por lo que les decía. No todas las interacciones que tenemos en la vida con personas o con otro tipo de seres, no voy a meter con los extraterrestres, ¿verdad? Pero sí con, digamos, interacciones que tenemos con plantas, vegetales, animales, etcétera, son parte de nuestra realidad social, son parte de nuestro quehacer cultural y no necesariamente esto existe dentro de lo digital, ¿verdad? Digamos, en medida es limitado por, digamos, la no existencia de algún tipo de conciencias como estas. Entonces, es mejor que hablemos de redes sociodigitales, ¿verdad? Y es el término que voy a estar usando de aquí en adelante para referirme a este tipo de herramienta, ¿verdad? Que nos permite la interacción con otras personas o con robots o inteligencias artificiales, ¿verdad? ¿Qué características tienen estas redes sociodigitales? Pues básicamente la interconectividad, nada está aislado, todo puede ser conectado, aunque creamos que la fotografía que no le hace nada de daño a nadie y que no puede ser de interés, que le hicimos a un plato de sushi que compramos y que nos pareció apetitoso y que queremos presumirlo ante el resto de la gente que me estoy comiendo eso y que he experimentado esto en la realidad, pues esa compra de ese plato pues me permite a mí o permitiría a estos grandes tecnológicos empezar a indagar cómo lo compró, cómo se dio cuenta de esto, con quién lo está compartiendo y las reacciones de las personas frente a esa inocua fotografía del sushi o del plato o del pollo chuco o de la baleada, etcétera, se va convirtiendo en un mapa claro y conciso de las relaciones que tiene esta persona con un grupo determinado. Y además, ahí mismo sabemos las reacciones que va teniendo la gente. Ya se sabe que de ese grupo, quizás de 20, 25 personas que interactuaron con la fotografía, 5 no les gusta el sushi. A otras les encanta más que a unas, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y entonces al traducir toda esta información, pues básicamente yo puedo ir enfocando algunas de las temáticas que quiero posicionar en el ideario de las personas, saber en qué términos lo voy a hacer, porque también estoy analizando el lenguaje con el que estamos escribiendo nuestros posts, estoy analizando la forma en que expreso mis emotividades y entonces de esa manera va a ser más fácil, digamos, escribir un discurso político que sea entendido por todos y todas como el que más se adecua a mi necesidad ideológica, ¿verdad? La otra cosa es el volumen y la persistencia de esa información de la que estamos hablando. Muchas veces no sé si se han preguntado, y acá voy a ver quién me cuenta algo, cuánta información colocan a través de las distintas redes sociales en un día, en una semana y en un mes. O sea, se han dado a la tarea un poco de tratar de medir toda esa información que ustedes están colocando en esos, digamos, pequeños lapsos de tiempo. Quiero escuchar a ver si alguien ha intentado o tiene una idea de qué cantidad de información permanece ahí o están vaciando a estas redes. Creo que la verdad es bastante porque imagino yo que inicia desde que abrimos esta aplicación, estas aplicaciones, ¿no? Y el tiempo que nos tomamos para ver cada cosa, los likes, incluso los mensajes que tenemos con otras personas. Entonces sí, es bastante tiempo. Sí, lo podemos traducir en tiempo y lo podemos traducir en una cantidad puntual de información, ¿verdad? Sí, ¿hay alguien más que quiera compartirnos? Sí, yo. Sí.
Bueno, creo Adi. que también, sí, sí, también va a variar un poco de acuerdo a la red, ¿verdad? Porque tenemos como algunas plataformas que quizá por temporada se nos da esa, como el antojo de subir alguna fotografía de algún viaje o de cosas así. Pero en Twitter estamos activos todos los días, tirando, 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 escribiendo, contestando. Entonces creo que también va a cambiar un poco porque eh, somos de los que nos levantamos y vemos que está en Twitter, porque es como, como la red donde se da cuenta primero, hay las primeras interacciones y uno quiere estar como que información de primera mano. Y pues Facebook y Instagram, pues cuando se le antoja a uno subir una fotografía. Ujú. Sí, fíjense que no sé cómo te dicen, si Adi o Daniel, decía algo bien interesante, digamos, en función de la cantidad de datos y la cantidad de tiempo que utilizamos. Si tomamos en cuenta que nos despertemos por temprano, a las 8 de la mañana, y nos acostamos a las 10, 11 de la noche, pues ahí ya tenemos una idea de cuánto tiempo estamos interactuando a través de estas tecnologías. Aun cuando no lo queremos, por ejemplo, el simple hecho de tener el teléfono encendido, ya le estamos proveyendo de datos a dónde nos estamos desplazando, con quiénes estamos hablando, a las compañías telefónicas. Y entonces el único momento en el que no estamos interactuando, entre comillas, con estos dispositivos es mientras dormimos, ¿verdad? Es quizás el último bastión que no han podido llegar a controlar ni a poder medir nuestras interacciones en la vida, ¿verdad? ¿Por qué hablar de persistencia? Fíjense que las cosas, que es otro de los cambios de conducta que han ocurrido en los seres humanos, y es que previa a la era digital como tal, estoy hablando de los años, a mitad de los años 90, principios del 2000 más o menos, por ejemplo, una noticia persistía en la memoria de las personas mucho más tiempo de lo que persiste actualmente. Hay personas que están estudiando el tema de la persistencia de la información en la conciencia de las personas, y muchos dicen que actualmente somos como Doris, el pececito de Buscando a Nemo. O sea, solo permanece en nuestras memorias alrededor de 5 segundos una información, porque las redes sociodigitales han creado una adicción, como una especie de adicción a la adrenalina, de estar siempre buscando algo nuevo. Consumimos algo, inmediatamente nos aburrió y deja de existir en nuestra mente, y entonces lo hacemos a un lado. De ahí entonces que también podemos explicarnos, por ejemplo, que campañas que nos planteamos dentro de las redes sociales tengan que estar siendo reformadas constantemente por esta persistencia de cuánto permanece la información en nuestras cabezas. Pero cuando una información tiene un valor dentro de ese control, tiene un valor dentro de la parte económica y de los intereses de los grupos que controlan toda la infraestructura, pues van a empezar a buscar mecanismos para volverla permanente. Se han preguntado, por ejemplo, qué motivó a Zuckerberg y al equipo de personas que han diseñado Facebook a colocar el tema de los recuerdos. O sea, ¿por qué nos aparece en la mañana cuando abrimos nuestra red social, así como este pequeño cuadrito que habla de las cosas que escribimos antes? Porque apelan a la emocionalidad nuestra y quieren saber si todavía estamos interesados o interesadas en esa temática que hace un mes, hace un año, hace 2, 3, 11 años quizás, que quienes tienen redes sociales desde que casi iniciaron, escribieron, ¿verdad? Y de esa manera van de nuevo recogiendo los datos para saber si no cambió en alguna medida los gustos y el interés respecto a una temática, por ejemplo. Es una forma de abordarlo, ¿verdad? Y claro, nosotros lo traducimos
de una manera muy ingenua de, qué pinta, pues puedo volver a recordarlo, qué bonito lo que hizo Facebook por mí, ¿verdad? Por ejemplo. Y estas cosas que les he ido hablando, por supuesto, tienen un impacto en la realidad y tienen un impacto también psicoemocional en nosotros, ¿verdad? Vamos a ver que hay días que hemos pasado mucho tiempo pegado a una red social y la hemos estado leyendo, quizás al inicio de la cuarentena nos ocurrió que lo único que teníamos que hacer era estar ahí encima del teléfono o viendo el Netflix, no sé qué. Y al final del día estábamos enojados o estábamos tristes y no sabíamos por qué. Pues básicamente también los algoritmos de control de lo que se nos muestra, de lo que nos llega, son ellos quienes están decidiendo qué consumimos. Se han fijado porque se ha reducido el impacto de cuando publicamos algo, si tienen memoria de hace unos 2 años quizás atrás, la cantidad de vistas que teníamos de un post, ya sea en Twitter o en Facebook o en otra red, era mayor a la que tenemos ahora, y hay interacciones que antes teníamos con ciertas personas que ya nos están dando. Pues justamente cada vez van afinando con mayor certeza hacia dónde se van a dirigir los contenidos que nosotros estamos colocando, ¿verdad? Y eso, por ende, tiene un impacto de que no llega la información, digamos, si el tema nuestro es opinar o informar a otras personas de algo que está ocurriendo, y en el tema emocional, pues nos van a hacer que consumamos algunas cosas de acuerdo a lo que hicimos en las primeras horas de interacciones con las redes. De esta manera, entonces, si yo ese día me desperté buscando información sobre, qué sé yo, las últimas películas o series que va a sacar Netflix, durante todo el día me van a estar atacando, me van a estar poniendo que consuma contenido que tiene que ver con esto. Si en cambio mi interés fue leer el tema económico, de cómo estaba lo económico en el día, durante todo ese día voy a estar consumiendo en un patrón bien claro ese tipo de información, ¿verdad? Y no digamos ya después de un tiempo de tener esa conducta de tener esa, no sé cómo llamarle, costumbre de buscar este tipo de contenidos a ciertas horas, pues automáticamente las redes sociales ya van a haber aprendido de nosotros y nosotras. Hay algo que se le llaman ahora las learning machines o las máquinas de aprendizaje, son inteligencias artificiales que aprenden de la conducta y de los patrones que se van dando de acuerdo a las interacciones en las redes sociodigitales, ¿verdad? Y con esto, bueno, ahí cubro ese punto del modelado de los datos. Los estructuran, encuentran patrones y a partir de esos patrones nos hacen consumir específicamente ese patrón como tal, ¿verdad? A través de esa creación de algoritmos. ¿Qué otra cosa hay que hablar al respecto? Pues hablemos de este caso emblemático. No sé si alguien de ustedes ha leído, leyó o le interesó en algún momento el caso de Cambridge Analytica. ¿Alguien por ahí? Toda esa campaña de Donald Trump estuvo fríamente calculada, así de sencillo. Y todo eso del Big Data que se utilizó, eso fenomenal. Con 300 likes en Facebook, 300 reacciones, ya te conocen mejor que una persona que ha pasado toda su vida a la par tuya. Así es. Bueno, en teoría. Hay todavía como ciertas dudas de parte también de varios especialistas del tema, de si no es como una especie de bluffing, como una especie de solamente tratar de aparentar de que eso se da así. No estoy negándolo tampoco, ¿verdad? Pero sí también es importante que cuando analizamos estos datos o analizamos estas temáticas,
mantengamos la actitud absoluta de dudar de lo que nos están diciendo. Yo creo que es una de las primeras fronteras, una de las primeras barreras que podemos colocar, así como cuando hacemos piques en las calles, ¿verdad? Que colocamos llantas, quemamos y agarramos los rótulos y los vamos poniendo para que la tanqueta no nos vaya a joder a la hora de que estemos manifestándonos. Pues básicamente es una de las cosas que podemos utilizar a nuestro favor, la duda. Dudar de que lo que nos están diciendo es cierto y por ende empezar a buscar otras fuentes. Empezar a consultar distintas fuentes de distintos, además de distintos posicionamientos de análisis de esa misma noticia o de esa misma conocimiento que estamos adquiriendo o información, aun cuando estos provengan de la derecha. Fíjense que, por ejemplo, yo a veces me doy a la tarea de no solo leer los medios con los que simpatizo, ¿verdad? No solamente me he quedado viendo, por ejemplo, RT o qué sé yo, me doy a veces a la tarea de poder ver Infobae, por ejemplo, u otros estos medios para saber un poquito también cómo se está moviendo del otro lado la información, ¿verdad? Y de esta manera crearme una panorámica un poco más amplia e intuir cuáles son las posibilidades de transformaciones en la realidad, ¿verdad? Entonces, Cambridge Analytica ya no existe, una empresa con sede en Londres que usaba el análisis de datos para desarrollar campañas para marcas, así inició, y posteriormente para políticos, ¿verdad? Fue emblemática justamente por lo que ya nos decían por ahí, por la campaña de Trump, y lo último que hicieron fue la campaña para el Brexit, ¿verdad? Para la salida de Reino Unido de la Unión Europea, ¿verdad? Eso es el concepto claro que ellos daban de sí mismos en su mismo sitio web, ¿verdad? Y la compañía tenía una rama comercial, ¿verdad? Que se dedicaba al tema de las marcas, al tema de hecho, hasta el espionaje industrial. Lo último que he sabido es que hay varios casos que les están imputando a varios de los directivos que conformaron esta empresa, que tiene que ver con el espionaje industrial, ¿verdad? Y tenían esta otra rama que iba dirigida específicamente hacia la política en general. Fue fundada en el 2013 y este grupo, si existe todavía, SCL Group, son los que se están encargando de toda la parte legal y de esconder todos los hallazgos que ni siquiera Cambridge Analytica hizo. Ya les voy a contar de un tipo por ahí que fue quien creó toda esta forma de análisis que está siendo utilizada ahora. Entonces, básicamente, Cambridge Analytica consiguió esos millones de datos privados no porque Facebook en sí mismo se los entregara a Cambridge Analytica. Eso es un error que se comete a veces, el pensar que como que Cambridge vino y se lo compró directamente a Facebook, sino que existía o existe un profesor de la Universidad de Cambridge que se llama Alexander Kogan, y él básicamente estaba haciendo un estudio de las interacciones de las redes sociales. Y a partir de la forma en que funcionaba Facebook en ese momento, en el 2013, del 2013 hasta el 2015 más o menos, logró recopilar 50 millones de datos completos de usuarios de Facebook. Estos 50 millones de perfiles de usuarios y usuarias del Facebook fueron traspasados tal cual a Cambridge Analytica. Y fue este individuo, Alexander Kogan, quien desarrolló justamente en el 2013, a partir de ese estudio que desarrollaba, un test de personalidad que implicaba dos cosas. Uno, las maneras en que Facebook estaba usando la información de WhatsApp y los 7 principios de privacidad de Facebook, ¿verdad? Que servían para revelar información de los mismos usuarios, ¿verdad? Más o menos en ese primer estudio que él hizo en el 2013 participaron 265,000 usuarios y usuarias
y que le permitió desarrollar la descripción de la personalidad de una persona en 13 puntos. Esos 13 puntos hasta la fecha son desconocidos, fueron catalogados como un secreto industrial y por más que han querido a través de mecanismos judiciales en Inglaterra, porque es el único país que está llevando a cabo juicios en contra de estas personas, no han logrado todavía hacer que salgan a la luz pública estos algoritmos que describen la personalidad de una persona en 13 puntos. ¿Cuál fue el rol de Cambridge Analytica en las elecciones de Estados Unidos? Bueno, primero es que empezaron a cruzar los datos del test de Kogan con la información de Facebook, ¿verdad? Los datos de hallazgos que describían la personalidad de estas personas, ¿verdad? Y de esta manera infirieron perfiles psicológicos para cada usuario. Entonces, Cambridge Analytica logró, a partir de esto, saber qué contenido, qué tema y qué tono de mensaje se podía utilizar para cambiar la forma de pensar de los votantes, ¿verdad? Casi de forma individualizada. ¿Ustedes creen que el hecho de que Trump por la mañana salga a dar una conferencia de prensa y diga un mensaje que sí va a luchar contra el COVID, pero 40 minutos después esté haciendo un tweet empujando a la gente para que no use mascarilla, es que el tipo es inestable? O simplemente es la forma que encontraron para analizar que para él mantener viva el interés de los votantes en él mismo, da este tipo de mensaje ambiguo. De esa manera mantiene la población de votantes interesados en él, ¿verdad? El mismo Stephen Bannon, que ya fue despedido de las líneas asesoras de Trump, justamente porque él empezó a abrir la boca y a contar cosas de cómo estaba funcionando la asesoría y las tendencias o las estrategias que estaba usando el mismo Trump y el gobierno a él, dijo en algún momento que se contrató a Cambridge Analytica para cambiar la cultura de una sola vez, cambiar la cultura de la política. De esta manera se quebraban en cierta medida las líneas ideológicas entre derecha e izquierda. De esta manera se podía él mover en un rango ideológico, aunque lo tenemos bien claro, que es ultraderecha, además ultraderecha fascista, ¿verdad? Bueno, creo que no podemos definir de otra manera a la ultraderecha, pero él se puede mover en ese rango, en esa amplitud ideológica, desde el centro derecha hasta la más extremo de la derecha misma, sin que tenga en cierta medida algún tipo de afectación, ¿verdad? Entonces, y la otra gran pregunta que debemos hacernos es ¿por qué Facebook no hizo nada? Pues el mismo Zuckerberg aseguró en algún momento que el haber permitido que Kogan obtuviera estos datos no vulneró en ningún momento la seguridad de los usuarios, pero en ningún momento tampoco habla de que sí vulneró la privacidad de las personas, que sí vulnerabilizó el comportamiento y, digamos, esos secretos que inconscientemente a veces nosotros revelamos a través de las interacciones mismas, ¿verdad? Por ende, también para Facebook esto significó un montón de dinero que entró porque mucha gente estuvo interesada en seguir usando estas redes. Aún seguimos interesados en interactuar con este tipo de redes, ¿verdad? A pesar de que sabemos que están estudiándonos, que nos están controlando y que nos están dosificando la forma en que entendemos la realidad. ¿Qué impacto tienen las redes sociodigitales en la política? Bueno, dos puntos que pongo acá y a partir de esto voy a abrir así el debate con ustedes. Uno es que Internet como tal se visibiliza en la actualidad como una forma de incrementar la popularidad de forma barata, cómoda, ¿verdad? Y llegando a lugares que implicaría un largo periodo de tiempo,
etcétera, y acorta esos tiempos, acorta esa llegada de información a ciertos actores y actoras de forma casi inmediata, ¿verdad? A diferencia de cómo lo hacían los medios de difusión tradicionales anteriormente, ¿verdad? Y esto básicamente ha cambiado la forma en que se desarrollan actualmente las campañas políticas, ¿verdad? Vamos a ver que cada vez hay más medios, entre comillas, que están constantemente colocando un mensaje ideológico partidario. No critico el tema de lo ideológico, ¿verdad? Porque siempre hay una ideología detrás de cualquier cosa que producimos y consumimos, pero el tema de que sea ideológico partidario, ahí sí debería ser cuestionable, ¿verdad? Porque no hay una forma en que las personas puedan consumir esta información para que se formen su propia idea de las cosas, sino que ya se les da predigerida, así como cuando compramos nuggets solo para calentar en el microondas, que los sacamos del congelador al microondas y los comemos, ¿verdad? Y la otra cosa importante es que si antes los votos se conseguían estrechando las manos, pues ahora es a partir de cuánto aparezco, ¿verdad?, en los medios de comunicación. Y en cierta forma es cuánta información, noticias estoy generando para crear revuelo y aparecer, por ejemplo, en las redes sociales. ¿Qué pasó? Creo que fue hoy con Xiomara, por ejemplo. Todo el chiste que le están haciendo respecto a que ella no se puso la mascarilla KN95 en su cara, pero sí le puso una mascarilla al micrófono. Y entonces eso ya generó un montón de chiste y que tonta, que burdo lo que hizo, ¿verdad? Pues sí, si la mascarilla que ella llevó y puso en el micrófono estaba estéril, está protegiéndose a sí misma de no tocar un objeto, ¿verdad? Que posiblemente esté infectado por la saliva de alguien por ahí. Claro, pero entonces como siempre consideramos que la mujer es tonta, que la mujer no es hábil, que es manipulada por Mel y por quienes están detrás, pues es mucho más fácil generar una noticia de esta índole, ¿verdad? Que ponernos a pensar que realmente el procedimiento que ella siguió es un procedimiento bastante, digamos, en función de protegerse a ella de no infectarse. Entonces, con esto yo abro un poquito qué otras cosas, qué otros puntos creen que a lo largo de esto que les platiqué, de cómo funcionan, cómo están interactuando en las redes sociales y cómo están transformando las realidades. Y hablé del tema de la política no desde lo partidario, solamente hasta este momento, sino que hablé de lo político, como les dije al inicio, desde esa amplitud del manejo del poder, ¿verdad? Desde la ciudadanía o desde los grupos mismos que controlan. Entonces, por ahí no sé si alguien quiera aportar algún otro punto que se les ocurrió a partir de lo que les decía. ¿Tienen preguntas, dudas o quieren que profundicemos en algo en específico? Pues hay un montón de preguntas en el chat. Habría que, vamos a revisar. Vamos a ir a verlas. Sí, ahorita mismo. Vamos a ver. De hecho, el chat está, pero encendido, mira. Ajá, 83 veo ahí. Sí. Dice. Bueno, por ahí dice, saben todos nuestros esqueletos del armario, por supuesto. Sí, saben un montón de cosas. Ajá, por ejemplo, este es uno de los casos más comunes que saben cuando queremos buscar zapatos. Hay un libro muy famoso de uno de los mayores estudiosos del Big Data que dice que Google sabe 5 meses antes que una pareja tome la decisión de divorciarse. Por ejemplo, dice que a partir de las interacciones que está teniendo uno u otro y las búsquedas que están haciendo a través del Google, ya pueden determinar que el tiempo casi exacto en el que se van a divorciar, por ejemplo, ¿verdad? Y por ejemplo, sí, exactamente el Internet y todas estas cosas se han ido
convirtiendo en una droga súper poderosa. Han tratado de hacer el ejercicio de estar por lo menos 1 o 2 días sin interactuar con su celular. Yo he hecho el intento, yo soy bien sincero, y en realidad siento una desconexión como que si no existiera en el mundo. Eso es sorprendente de cómo cambió en realidad la forma en que yo me siento en el mundo y cómo percibo al mundo, ¿verdad? Los cumpleaños en Facebook sí son otro ejemplo de eso. Alejandro. Sí, sí, dígame. Dime, Jenny. Fíjate que lo de los bots quería consultarte cómo tienen influencia, ¿no? Cómo las cuentas falsas y todo eso, cómo han descubierto que gobiernos de por acá, por allá, y un montón de políticos lo utilizan, pero también un montón de gente. Y cómo llegan inclusive a tener hasta voz o influenciar tanto que tienen voz realmente y son cuentas falsas, ¿no? Es una cuestión sumamente compleja. Sí. Hay varias formas de entender estos bots. Uno, pueden ser personas que son contratadas. Hay personas que les pagan y tienen 2, 3, 5, hasta 10 cuentas que administran a diario y les pagan por estar posteando y chequeando objetivos puntuales que les han dado, de que estén ahí encima de ellos y que hagan invitaciones. Justamente hoy en la mañana asistí a una charla de un consorcio de defensores de derechos digitales que se ha conformado en América Latina, y una de las organizaciones participantes que trabaja específicamente el tema de violencia de género en las redes expresaba, o sea, daba un ejemplo bien claro. Si una mujer sale a una marcha y anda con su celular con 1 o 2 fotos que posteó de la marcha y de ella ahí, justamente por unas horas después se le llena su perfil de invitaciones, de solicitudes de amistad de hombres que ni siquiera conoce. Y entonces ella decía, esto puede ser catalogado como acoso en primera instancia, y 2, como una forma de violencia, ¿verdad? Entonces, un poquito para entender que sí hay personas que están constantemente buscando. ¿Por qué se inventaron los tags, las famosas etiquetas que usamos, los hashtags? Pues para poder tener más fácil y menos inversión en estar generando algoritmos que analicen sintácticamente los textos o que hagan análisis de datos, etcétera. Pues el hashtag ya les dio la facilidad a ellos de que nos pudieran analizar un tema específico, ¿verdad? De esa manera lo hacen. Y luego están las máquinas, ¿verdad? Los bots que son máquinas. Hay una serie también de Netflix, ya que por ahí pusieron la película esta de Netflix, el dilema social. Dilema social. Ajá. Hay otra serie de microdocumentales que se llama Connected, Conectados. Ahí se lo voy a poner en el chat. Así se llama, Connected. Sí. Y sí, les recomiendo específicamente, perdón Ana, les recomiendo específicamente que vean el capítulo 4. El capítulo 4 habla así a profundidad de la forma en que funcionan los bots, y cómo se descubrió ya, cómo reconocerlos, pero Facebook se cierra la boquita con un zipper y se ata las manos a sí mismo para no hacer nada al respecto. Dime, Ana. Fíjate que justamente tuvimos un cineforo el miércoles con algunas chavas que se conectaron del programa y estábamos viendo esa película, El Dilema Social, y justamente una de las compañeras que se llama Jennifer Osorto, que es agente de cambio ahorita, preguntaba por qué, quién estaba también detrás de este documental. Justamente vos estabas hablando de ser críticos de la información que se nos da de un lado, la que se nos da del otro, y quién está detrás de eso, porque o sea, sí se critica mucho el algoritmo de Facebook, se critica mucho lo que está sucediendo con esas redes sociales, pero además, ¿quién en realidad está interesado? Hay quizás grandes compañías o grandes corporaciones que han sido afectadas por todo eso de las redes sociales, pero es interesante también analizar eso. No sé si vos nos podrías dar alguna respuesta sobre esto.
Y para ir cerrando un poco, porque terminamos en unos 5 minutos con vos. Sí, sí. Hoy sí fui bien conciso, ¿va? Y me tomé el tiempo que meritaba. Fíjate Bravo. que es bien complejo darte una respuesta a lo que preguntas, Hannah. En primera instancia, pues podrías decir que quien está detrás de todo esto es el mismo Zuckerberg y los miles de millones de dólares que gana él. En segunda instancia, pues las empresas de telecomunicaciones. O sea, ellos se ven beneficiados en que Facebook y digamos, Facebook es una sola cosa. Hablemos, cuando hablo de Facebook, estoy hablando de Instagram, WhatsApp, ¿verdad? Como un todo, como un conglomerado, ¿verdad? No estoy hablando como solo la aplicación Facebook o solo la aplicación Messenger. Y por ejemplo, Nokia, AT&T, el mismo Cable Color, Tigo, Claro, se ven beneficiados. ¿Por qué dan estas ofertas de Facebook ilimitado, WhatsApp ilimitado en sus paquetes? Pues justamente porque Facebook tiene un programa que se llama Internet Society, que quieren posicionarse para hacer creer que Facebook es Internet como tal. Y entonces ofrecen estos paquetes, les pagan a estas compañías ciertas sumas de dinero para que puedan ofrecer este servicio de forma gratuita. La compañía nunca está perdiendo. En realidad, nunca está perdiendo. Ellos están ganando por estos flujos de dinero. En el caso, por ejemplo, de Netflix, ustedes saben por qué Netflix ha sido tan exitoso y por qué es tan rápido a diferencia de otras plataformas. Netflix específicamente tiene servidores locales. Tiene un servidor de Netflix, tienen uno acá en Tigo, un data center que tienen ahí por el Boulevard Suyapa, y así tienen uno por país. Entonces, cuando nosotros tratamos de acceder a los contenidos de Netflix, es a ese servidor que nos pegamos. No tiene que hacer todo el recorrido de los cables submarinos hasta Miami, llegar a Silicon Valley y regresar hasta acá, ¿verdad? ¿Y qué hace Netflix? Pues un pequeño porcentaje de estas ganancias que ellos obtienen de las contrataciones de pagar nosotros los paquetes, se los da al mantenimiento de este tipo de cosas. Entonces, básicamente podemos entender ese círculo como entendemos a veces los ciclos que se dan en las luchas de intereses en los territorios. Por eso decía que las mismas preguntas que nos hacemos en la lucha territorial, hagámoslos en la lucha del territorio digital. Muchísimas gracias, Alejandro. No sé si tienes alguna, bueno, alguien más tiene alguna pregunta, porque ya, bueno, sí puede cerrar. Pasamos también, vamos a tener a Celeste Espinosa más tarde. Muchísimas gracias. Creo que esta ha sido una exposición bastante fructífera sobre la que hay que profundizar, porque sobre todo nosotros y nosotras que pasamos todo el tiempo en Internet, que trabajamos ahora con eso del teletrabajo por Internet, o sea, es enorme cantidad de datos la que estamos dando. Y hay mucho de político en todo eso. Entonces, sí, necesitamos más de esa información. Muchísimas gracias, Ale, ha sido súper interesante. Y bueno, si tenemos alguna pregunta, quizás la podríamos dejar ahí en el aire y a ver si podemos tener a Ale nuevamente. Sí, con gusto, cuando quieran. Yo tengo un montón. Sí, por ahí, Luis, solo rapidito, son dos cosas puntualitas, de dos preguntas que están aquí al final. ¿Qué otro buscador podemos usar aparte de Google? DuckDuckGo no hace traqueo, no hace tracking de las búsquedas, no almacena nada y cuida bien tu privacidad. Y en el tema de si se puede usar una VPN o un Tor browser, depende del tipo de VPN. Hay VPNs que sí te hacen tracking y ven qué es lo que está pasando a través de vos, pero al final el tráfico de una VPN sale a través de una máquina que puede estar en Estados Unidos y que va a estar vigilada por los intereses estadounidenses. Puede salir por Inglaterra, por Suiza, lo que sea, y entonces siempre va a velar el interés de donde físicamente se encuentra, ¿verdad? Y el Tor browser, pues la desventaja es que vuelve lenta la navegación, pero sí, el uso de ambas yo los recomiendo en determinados casos, ¿verdad? Y con eso termino esa parte. Ajá. Sí, así se escribe como lo pusieron ahí, DuckDuckGo. Ajá. Pato. Sí, ahí dice Luis que ese también sería otro taller y yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que, bueno, a mí me interesa mucho ahorita también hablar sobre Bitcoins y esto de las criptomonedas, porque para allá vamos, ¿verdad? También, aunque no se ha vuelto muy popular aquí en Honduras, pero sí creo que hay mucho de qué hablar y
y vamos a seguirte teniendo. Entonces, Ale, muchísimas gracias. Don Jenny quiere decir algo, palabras de despedida de Ale. Que los chavos aquí consultaban sobre información documental, que nos pudieras compartir también para revisar. Te agradeceríamos un montón. Y bueno, no sé si quiénes de ustedes participaron, pero más o menos fue entre abril y mayo, ¿no, Alejandro? Tuvimos una serie de webinars sobre el tema Sí, a profundidad. tres. Tres muy buenos, muy profundos, realmente muy buenos. Creo que a estas alturas, después de medio año enjaulados, nos hace mucho más sentido todavía que antes. Así que tocará. Y han cambiado muchas cosas por ahí, entonces sí.